¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos gestos, aparentemente insignificantes, despiertan en ti una sospecha latente, como si cargasen un eco ancestral de algo que tu mente consciente tenta ignorar? ¿Por qué hay miradas que se demoran un instante más del que la lógica permitiría, silencios que pesan como confesiones y proximidades que rozan oídos que jamás pedirán ser tocados? Tal vez, solo tal vez, non seja casualidade. Tal vez, detrás de cada microexpresión que finges não perceber, exista un impulso que intenta escapar do cárcere do inconsciente. Dicen que el amor es evidente, pero ¿y si lo evidente no fuera más que un velo diseñado para ocultar lo verdaderamente perturbador? El enamoramiento, cuando se manifiesta sin permiso, erosiona la máscara social y deja escapar gestos involuntarios, casi animales, que contradicen cada palabra medida. Es allí donde la supuesta claridad emocional se vuelve una sombra inquietante, porque lo que se observa no coincide con lo que se dice, y lo que se siente tampoco coincide con lo que se permite sentir. Hay quienes aseguran que un hombre siempre controla lo que muestra, pero dime, ¿cómo controlamos aquello que ni siquiera aceptamos en nosotros mismos? El deseo, reprimido, empuja desde lo más profundo, revelando verdades incómodas en actitudes que se deslizan entre la cortesía y la necesidad. Y cada vez que crees interpretar una señal, algo dentro de ti murmura que aún falta una pieza, como si tu intuición conociera una ley secreta que tu razón teme descifrar. Imagina ahora que cada gesto repetido no es casualidad, sino síntoma, que cada cambio en la voz no es cortesía, sino una lucha interna, que cada intento de disimular proximidad es, en realidad, una confesión muda. Si eso fuera cierto, ¿cuántas veces has estado frente a un hombre profundamente enamorado sin ser capaz de verlo? ¿Cuántas veces supe un cuerpo lo que la boca jamás se atrevió a pronunciar? Y aquí está la tentación prohibida. Cuanto más intentas ignorar esas señales más intensamente, parecen llamarte. Porque la verdad no desaparece cuando la negamos, apenas se hunde, esperando el instante oportuno para emerger con más fuerza. Permanece entonces un solo enigma sin respuesta inmediata. Cuando un hombre actúa así frente a ti, ¿qué está tratando realmente de ocultar? ¿Y qué deseo silencioso está suplicando que descubras antes de que sea demasiado tarde? Cuando un hombre actúa frente a ti con una serenidad forzada, casi como si sus movimientos estuvieran cuidadosamente ensayados para no revelar el temblor interno que lo atraviesa, ¿no percibes en esa contención una súplica silenciosa? Es como si cada palabra que pronuncia fuese una máscara y, sin embargo, en los intervalos entre ellas, algo más verdadero respirara, algo que ni él mismo domina por completo. Observa cómo evita ciertas miradas directas, como si temiera ser descubierto, aunque al mismo tiempo anhele desesperadamente que lo veas más allá de lo evidente. ¿No es contradictorio que el deseo más profundo del ser humano sea ser visto y al mismo tiempo temido? Hay momentos en los que su cuerpo parece traicionarlo, inclinándose apenas hacia ti, buscando una proximidad que su razón reprime. Ese movimiento casi imperceptible revela más que cualquier discurso articulado. Muestra la fuerza de un impulso que busca escapar de la prisión del autocontrole. ¿Te has dado cuenta de que incluso el más orgulloso se vuelve vulnerable cuando se aproxima al objeto de su pasión? Esa mínima inclinación, ese paso que no termina de darse, es la confesión muda de un deseo que todavía no encontró coraje para pronunciarse. A veces, la risa surge fuera de lugar, como si su mente intentara aligerar un peso que no logra cargar en silencio. ¿No es curioso cómo las emociones intensas se filtran de maneras inesperadas? Él ríe, pero en esa risa hay nervio, hay miedo, hay una súplica inconsciente para que no leas lo que su mirada ya intenta esconder. ¿Por qué la pasión nos vuelve torpes, descoordinados, ansiosos? ¿Será porque el amor, cuando es auténtico, elimina la ilusión del control y nos expone ante nosotros mismos? Hay instantes en los que evita tocarte, pero su mano
suspendida en el aire por una fracción de segundo demasiado larga, denuncia la urgencia reprimida. Esa pausa mínima, esa interrupción que casi pasa desapercibida, ¿no te hace sentir que algo está siendo contenido? El deseo, cuando se niega, siempre encuentra caminos alternativos para manifestarse, en la respiración acelerada, en la postura rígida, en la mirada que huye apenas se cruza con la tuya. ¿Cuántas veces el silencio dijo más que el contacto? Cuando su voz cambia sutilmente, más baja, más lenta, más cargada de una gravedad inexplicable, es como si una parte de su inconsciente intentara hablar sin su permiso. Esa tonalidad que apenas se nota, ¿no resuena en ti de una manera que no comprendes del todo? Lo que oyes no es solo su voz, es la sombra de lo que siente, intentando escapar a través de grietas que él no controla. ¿Por qué aquello que negamos habla tan alto cuando intentamos callarlo? Y finalmente, observa el instante en que parece distraído, cuando su mente parece vagar a lugares que nunca menciona. Allí, en ese vacío momentáneo, es donde la verdad se esconde, en la imagen silenciosa que su pensamiento intenta negar, en la memoria que regresa sin ser invitada, en el sentimiento que insiste en permanecer. ¿Y si cada una de sus distracciones fuera en realidad un regreso involuntario hacia ti? ¿Y si la pasión, lejos de ser un fuego explosivo, fuera más bien una brasa persistente, una que arde lenta, pero nunca se apaga? Hay momentos en los que su presencia se vuelve extrañamente silenciosa, como si dentro de él se librara una batalla entre lo que desea decir y lo que teme revelar. Observa cómo, en esos segundos suspendidos, su respiración se altera apenas, como si cada inhalación cargase el peso de palabras no pronunciadas. No es curioso cómo el amor no grita, sino que susurra desde lo más profundo, esperando que alguien sea capaz de escucharlo. ¿Y tú? ¿Has sentido ese murmullo ahogado que vibra detrás de su quietud aparente? Cuando se preocupa en exceso por detalles insignificantes, cuando repara en aquello que otros jamás notarían, ¿no percibes ahí la intensidad de quien teme perder lo que aún no posee? El amor obsesiona sin admitirlo. Un botón desabrochado, una palabra maldicha, un mensaje no respondido, todo se transforma en símbolo. Y si cada una de sus correcciones minúsculas fuera un intento desesperado de mantenerse cerca, sin confesar la verdadera razón de su atención constante. ¿Hasta qué punto el cuidado es solo la superficie de un deseo más íntimo? A veces, sus preguntas parecen triviales, pero llevan dentro una carga invisible. Quiere saber de ti más de lo que admite, como si cada respuesta fuese una pieza que lo acerca al centro de tu mundo. Esa curiosidad disfrazada ¿no revela la sed de pertenecer? Él escucha más allá de tus palabras, retiene silencios, memoriza gestos, registra pausas, como quien recolecta migajas para encontrar el camino de regreso. ¿Y si lo que busca no es información, sino la confirmación de que tú también sientes algo que todavía callas? Observa cómo, frente a tu dolor, su postura cambia, la dureza se suaviza, la voz pierde el filo, la mirada se vuelve más honda. Allí donde otros se alejan, él permanece. Allí donde otros callan, él insiste. ¿Qué fuerza empuja a un hombre a sostener el peso emocional de alguien que aún no le pertenece? Esa entrega silenciosa, esa protección espontánea, no es la huella visible de un lazo que su razón no consigue desatar. ¿Por qué el amor tiende puentes incluso antes de reconocerlos? Hay noches en las que aparece sin ser llamado, como si una parte de él supiera exactamente cuándo tu silencio necesita compañía. Su presencia no exige, no invade, simplemente está, y esa presencia habla más que cualquier declaración. ¿No sientes que en esos instantes algo en tu interior también reconoce lo que está sucediendo? ¿Por qué la necesidad de negar lo evidente cuando la conexión late con tanta fuerza debajo de la piel? ¿Será que ambos temen la claridad de lo que están haciendo? Y entonces, cuando se despide, parece que algo queda suspendido entre ustedes, como si la conversación jamás terminara del todo.
Sus ojos se detienen un instante más, su adiós dura un suspiro extra, su cuerpo tarda en alejarse, como si resistiera el final de una escena que no quiere cerrar. ¿No percibes que en cada despedida hay una promesa no dicha, una continuidad que late en lo invisible? ¿Qué si el verdadero vínculo no está en lo que comparten abiertamente, sino en aquello que ambos sienten pero todavía no se atreven a nombrar? Hay instantes en los que su humor cambia sin aviso, como si una emoción reprimida emergiera desde lo más hondo y tomara el control antes de que su mente lograra encadenarla. No es enojo, tampoco tristeza. Es una inquietud que no sabe nombrar porque está hecha de deseo y miedo mezclados. ¿No has sentido que, a veces, alguien se acerca demasiado y luego retrocede como si hubiera tocado fuego? Ese vaivén emocional, casi imperceptible, no es la marca inequívoca de quien lucha contra lo que ya no puede negar. Cuando evita mencionar sentimientos, pero su mirada se oscurece al escuchar tu nombre en otra boca, no percibes el conflicto interno. Hay palabras que nunca pronuncia, pero sus silencios se vuelven densos, como si cada pausa fuese una confesión abortada. ¿Por qué los celos disfrazados hablan más fuerte que las declaraciones explícitas? ¿Por qué el amor, incluso cuando es negado, insiste en revelar sus cicatrices antes de revelar su nombre? Observa cómo la contención se convierte en evidencia, aunque él crea que nadie lo ve. A veces se aleja sin razón, como si necesitara respirar lejos de ti para entender lo que está sintiendo. Pero ese alejamiento nunca dura, demasiado. Vuelve, siempre vuelve, empujado por una fuerza que ni él mismo comprende. ¿No es curioso cómo quien escapa siempre regresa al mismo punto? ¿Será que huye de ti o de lo que siente cuando te mira? Esa oscilación constante, ¿no te recuerda al péndulo interno que balancea deseo y temor en todo ser humano que ama profundamente sin admitirlo? Su risa cambia cuando tú entras en un lugar, aunque él todavía no se haya dado cuenta de que cambió. Es más suave, más auténtica, como si tu presencia desarmara defensas que él lleva años sosteniendo. ¿No te has preguntado por qué algunos rostros se iluminan sin que la persona note la luz que los atraviesa? Es la huella del afecto no confesado. Aparece antes que la conciencia, antes que la palabra, antes que cualquier explicación. ¿Y si esa luz fuese el reflejo de algo que tú también sientes, pero aún no nombras? Cuando habla de ti a otros, su voz tiembla apenas, como si pronunciar tu nombre fuese tocar una fibra íntima. Observa cómo el relato se vuelve más detallado, más cuidadoso, más vivo. Describe tus gestos, tus hábitos, tus silencios, como si necesitara recordarte incluso en tu ausencia. ¿No es fascinante cómo lo que amamos se vuelve parte de nuestra narrativa interna? ¿Será que al hablar de ti se está revelando más de lo que imagina? ¿Y si cada descripción fuese una tentativa inconsciente de justificar su propio sentir? Y entonces hay noches en las que se queda despierto pensando en lo que dijo y en lo que no dijo. Se pregunta si fuiste capaz de leer sus gestos, si lograste sentir lo que él apenas insinuó. Trata de convencerse de que no importa, pero la pregunta vuelve una y otra vez como una sombra persistente. ¿Será que ella notó? Porque el amor oculto no se mide por lo que se declara, sino por lo que desvela sin intención. ¿Y si la verdadera revelación ya aconteció, pero ninguno de los dos tuvo el coraje de admitirla todavía? Hay días en los que su distancia parece casi ofensiva, como si hubiese decidido arrancarte de su mente con una frialdad repentina, pero basta una sola mirada tuya para que ese muro se agriete. ¿No percibes cómo el silencio que construye está hecho más de autoprotección que de desinterés? Es como si temiera que cada gesto suyo lo traicionara, revelando una pasión que ni él mismo se atreve a sostener con los ojos abiertos. ¿Será que el amor, cuando es profundo, obliga al ser humano a esconderse para no arder? Cuando te escucha hablar de tus sueños, algo en su mirada se enciende y luego se apaga, como si dos fuerzas opuestas pelearan dentro de él, la de acompañarte y la de retirarse para no exponerse demasiado. Ese brillo intermitente,
¿No es el reflejo de un deseo que no encuentra palabras? Observa cómo inclina el cuerpo hacia adelante para escucharte, pero luego retrocede justo antes de tocar lo que su alma ya alcanzó. ¿Y si el amor no fuera aproximación constante, sino tensión eterna entre el impulso y la renuncia? Hay gestos suyos que parecen casuales, una mano que roza la tuya, un comentario que llega tarde, un elogio disfrazado de observación, y sin embargo, cada uno lleva una vibración traslúcida de sentido oculto. ¿Por qué lo simbólico pesa más que lo literal? ¿Por qué aquello que no se dice graba huellas más profundas que cualquier confesión explícita? Quizás porque lo reprimido nunca desaparece, apenas se transforma en la forma más sutil del lenguaje, aquella que se desliza por los bordes del consciente, esperando ser decodificada. A veces te observa sin querer ser visto, como si necesitara verificar que sigues siendo real, que tu presencia no es solo una construcción de su imaginación saturada de deseo. Y cuando notas esa mirada y él la desvía rápidamente, ¿no sientes el pulso de lo que intenta ocultar? No mira porque teme lo que podría revelar, y desviar la mirada tampoco lo salva, porque en esa fuga hay más evidencia que en la observación. ¿Será que el amor revela incluso cuando se esfuerza en desaparecer? Cuando otra persona se acerca demasiado a ti, él ríe, hace bromas, desvía la conversación, pero sus manos se tensan, los hombros se elevan, la mandíbula se endurece. El cuerpo habla primero, como un guardián que no negocia con la razón. ¿No es en ese descontrol sutil donde late la verdad más pura? ¿Por qué el amor despierta territorios internos que ni la libertad personal consigue apaciguar? Es como si cada sonrisa tuya dirigida a otro encendiera un incendio que él finge no sentir, pero que lo consume por dentro con una lentitud devastadora. Y entonces, cuando cree que logró esconder lo que siente, cuando piensa que su máscara está firme, una palabra tuya lo desmonta por completo. Su risa se vuelve vulnerable, su voz tiembla, su postura se humaniza. Por un instante, el hombre que pretende controlar todo se convierte en alguien expuesto, casi desnudo emocionalmente. ¿Y si ese desarme involuntario fuera la prueba definitiva de que lo que siente por ti no cabe más en el silencio? ¿Y si el amor, en su forma más honesta, fuera justamente aquello que ya no puede ocultarse ni siquiera para sí mismo? Hay confesiones que jamás se pronuncian, pero vibran en el aire como ecos atrapados en la frontera entre la conciencia y el deseo. Él te habla de su día, de trivialidades que parecen carecer de peso, pero detrás de cada palabra late un nervio oculto que intenta decir algo más, algo que no cabe en el lenguaje cotidiano. ¿No has sentido que algunas conversaciones son apenas disfraces de una verdad más profunda, como si el diálogo fuera apenas la superficie de un océano emocional que ninguno de los dos se atreve a explorar por completo? ¿Y si el amor fuera precisamente ese subtexto que insiste en persistir incluso cuando el discurso lo niega? Cuando sonríes sin advertirlo y él se queda en silencio por un segundo demasiado largo, como si tu sonrisa lo atravesara de un modo que él mismo no esperaba, ¿no percibes ahí una rendición silenciosa? Esa pausa mínima contiene una eternidad comprimida. Algo despierta en él, algo que había intentado mantener dormido. ¿Por qué ciertas presencias nos devuelven partes nuestras que creíamos olvidadas? ¿Será que el amor actúa como un espejo que no refleja el rostro, sino lo que el alma todavía no se atrevió a pronunciar? Observa cómo su respiración cambia. No lo hace por casualidad. Hay noches en las que te escribe sin motivo aparente, como si necesitara verificar que sigues ahí, disponible, presente, aunque no lo diga con esas palabras. El mensaje es simple, pero la intención es desbordante. Busca tu voz, tu risa, tu existencia. ¿No te preguntas por qué alguien regresa una y otra vez, incluso cuando no debe, incluso cuando se prometió no hacerlo? Ese retorno constante, casi ritual, ¿no revela la fuerza de un lazo que ya se formó mucho antes de cualquier declaración? ¿Y si cada palabra escrita fuese una súplica muda para no perderte? Cuando te observa hablar con alguien más, se queda quieto, como si su
mundo interno se detuviera para medir la distancia entre ustedes. Ese silencio cargado, esa quietud tensa, ¿no es la expresión más honesta del deseo contenido? Él no interrumpe, no reclama, no exige, pero su mirada sostiene una pregunta que jamás formula. ¿Todavía me ves? ¿Por qué los vínculos más profundos se expresan en aquello que nunca decimos? ¿Será que el amor oculto respira más fuerte cuando teme desaparecer? ¿Y tú? ¿Lo escuchas respirar? Hay momentos en los que su voz baja cuando pronuncia tu nombre, como si el sonido tuviera un peso sagrado que exige cuidado. Ese descenso tonal es casi imperceptible, pero allí reside su verdad. Tu nombre se vuelve ritual, invocación, trance. ¿No es fascinante cómo ciertas palabras se cargan de emociones que no reconocemos a plena luz? ¿Será que al decir tu nombre, dice también todo lo que no se atreve a confesar? Y si es así, ¿qué estás escuchando realmente cuando Él te llama? Y finalmente, hay un instante, pequeño, fugaz, pero imposible de ignorar, en el que sus ojos se encuentran con los tuyos y ninguno de los dos desvía la mirada. Ese cruce sostenido, esa suspensión del tiempo, ¿no es la evidencia que ambos han tratado de ocultar? Allí no hay máscaras, no hay discursos, no hay estrategias, solo la verdad desnuda de un sentimiento que ya no cabe en el silencio. ¿Y si ese instante fuera la prueba definitiva de que todo lo reprimido ha comenzado a emerger? ¿Y si el amor, en su forma más profunda, no se revelara en palabras, sino en la mirada que permanece? Y ahora, cuando el último hilo de esta trama invisible parece haberse desenredado, algo dentro de ti comprende que nunca se trató solo de él o de sus gestos contenidos, sino de aquello que éstos despertaron en tu propio reflejo. Cada mirada esquiva, cada silencio denso, cada pausa que parecía insignificante, abrió un corredor secreto hacia emociones que creías anestesiadas. ¿No sientes que el amor, cuando roza la superficie de tu conciencia, revela más sobre ti que sobre el otro? Tal vez la verdadera revelación nunca estuvo en lo que él hacía, sino en lo que tú sentías al presenciarlo. Y en este punto, cuando las palabras comienzan a desvanecerse y solo queda el eco de las sensaciones, descubres que la duda más profunda no es si él te ama en secreto, sino si tú estás preparada para ver lo que ese amor dice sobre tu propia necesidad de ser vista. Porque admitir que alguien te desea con esa intensidad silenciosa es también admitir que una parte tuya anhela ser reconocida. ¿Y si el amor escondido fuese apenas el espejo en el que te ves por primera vez, sin filtros, sin máscaras, sin defensas? Quizás ahora comprendes que el amor profundo nunca se anuncia con fanfarrias, sino con gestos mínimos que arden en el intervalo entre una palabra y otra. Lo que parecía tensión, miedo, contradicción, era, en realidad, la forma más humana de sentir sin romperse. Y tú, que has llegado hasta aquí, percibes que amar no es solo aceptar al otro, sino soportar la intensidad de lo que se revela dentro de uno mismo cuando se es amado. ¿No es esa la fragilidad más hermosa de todas? Porque si algo permanece después de esta travesía silenciosa, es la certeza de que el sentimiento auténtico nunca muere en la superficie. Se instala en la memoria, en la piel, en los sueños que aparecen sin permiso en la madrugada. Y puede que ahora, mientras escuchas la resonancia de estas palabras, sientas que algo fue despertado. Una curiosidad que ya no puede apagarse, una necesidad de mirar con más profundidad aquello que antes pasaba inadvertido. Recuerda, lo reprimido no desaparece. Espera. Así que, si algo dentro de ti vibró, si una pregunta quedó suspendida en el pecho, si una imagen te siguió incluso cuando no querías admitirlo, no lo guardes solo para ti. Da un paso hacia esta verdad silenciosa. Deja tu señal aquí abajo, comparte este viaje con quien podría necesitarlo y permanece cerca. Suscríbete para seguir explorando aquello que todavía no sabes nombrar pero ya logras sentir, porque quizá el próximo vídeo no responda lo que preguntas, sino lo que temes descubrir.